Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática la ingeniera Priscila Schettini. Ella es activista social y es la esposa del ex defensor del pueblo, doctor Freddy Carrión. Y con ella vamos a hablar del retorno de Iván Saquicela a la Corte Nacional de Justicia y denuncias pendientes dentro del caso Freddy Carrión. Pero no puedo dejar de un lado el tema de la revocatoria de mandato, a propósito que justamente conversábamos con el doctor Mauro Andino sobre este tema y usted es parte del colectivo por la revocatoria de mandato. ¿Cómo está, ingeniera? Bienvenida, buenos días. Buenos días, un saludo especial para todos ustedes, Jaime, Carlita, siempre es un gusto estar con ustedes. Sí es importante, el tema de la revocatoria, bueno, no nos llama la atención realmente que los consejeros del CNE hayan negado la petición de revocatoria, primero con argumentos que no son apegados a la ley, con argumentos que no están sustentados. Simplemente lo único que se ha visto es que quieren proteger al presidente de la República, tomarse las instituciones públicas para impedir que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho constitucional y legal de llegar a las urnas. Yo creo que en las urnas del 80% de los ecuatorianos no volvería a votar por Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. Ingeniera, pero bueno, como parte del colectivo social, ustedes ya conocen cuál es pues la resolución del CNE. ¿Sí piensan seguir en ese proceso de apelación? Aquí hay algo importante, hasta el día de hoy no nos han notificado oficialmente, ¿no? Nosotros nos hemos enterado por redes sociales, por el comunicado del CNE, que el 4 de julio en su sesión han negado la revocatoria del mandato, pero aquí no nos han notificado por correo. Aquí hemos visto consejeros que mienten al país. En otras ocasiones hemos visto el día de hoy al señor Pita, que dice que la respuesta del presidente está para que vayan a retirar todas las personas en el Consejo Nacional Electoral, y que es mentira lo que nosotros decimos. Bueno, hay que decir que el día de ayer yo personalmente estuve en el CNE para retirar los famosos CDs que recién nos notificaron el 4 de julio en la noche y nos dijeron que no estaban listos, que tenemos que regresar el día de hoy, así que tampoco hemos tenido acceso a la respuesta del presidente de la República, y eso nos parece que significa no contradecir no contrarrestar, a lo que ha mencionado Lasso y Borrero. Y desde el 16 de junio hemos venido solicitando oficialmente estos pedidos que nos indiquen cuál es la respuesta y revisar las 120, 130, 150 cajas que ha presentado el presidente de la República para decir que sí ha cumplido sus funciones en el tema del plan de gobierno. Por lo tanto, también han dicho otra mentira, que no han tenido cómo notificarnos, se dijo en la sesión que tuvieron los consejeros. Es falso. El 4 de julio nos notificaron tranquilamente y en ocasiones anteriores también nos han notificado. Entonces, vamos entrando con consejeros que van de manera desleal, mintiendo justamente para hacer quedar mal a los ciudadanos que hemos transparentado toda la información. Bueno, Priscila, ustedes sabían básicamente cómo está monopolizado también el CNE y ahora nos damos cuenta de eso, sobre todo, pues no con ciertas mentiras o falacias como que no tenían dónde notificarles, ¿no? Desde ahí nos podemos dar cuenta de eso. Lo importante es ver cómo se sigue el proceso. Pero bueno, quiero hablar sobre las denuncias pendientes de su esposo Freddy Carrión. Primero preguntarle cómo está él, en qué estado se encuentra él, si está bien de salud, cuál es la situación que vive él en este momento. Sí, solamente para cerrar el tema de la revocatoria, que me parece importante, y decirles a los ecuatorianos que como Coordinadora Popular por la Revocatoria vamos a presentar vamos a seguir con las instancias legales, apelaremos cuando ya nos notifiquen al Tribunal Contencioso Electoral y dejamos abiertas las posibilidades legales y constitucionales para culminar con esta revocatoria, y haremos como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, pidiendo audiencias públicas al presidente, misma que todavía no ha dado respuesta, pero que tiene que darse de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral que está pendiente sobre violencia política de género por el tema del paro de junio del 2022 en contra de las mujeres y lideresas sociales, y así vamos a seguir haciendo actividades como ciudadanos en beneficio del país y que el gobierno demuestre realmente si cumple o no cumple su gobierno. Y para continuar ya con el caso de Freddy Carrión, bueno, Freddy Carrión sigue preso ya más de un año, 2 meses, sigue detenido ilegalmente, arbitrariamente, con una caducidad de la prisión preventiva que ya sobrepasa el límite, más de 7 meses ilegalmente detenido. Por lo tanto, hemos presentado varias denuncias, entre ellas la denuncia del presidente de la Corte Nacional,
y al conjuez temporal Javier de la Cadena ante el Consejo de la Judicatura misma que ya se encuentra en la Corte Nacional. No ha sido resuelta todavía. Esta queja o esta denuncia está a cargo del juez Marco Rodríguez, del cual hemos pedido que se excuse en su momento porque tuvo días anteriores una reunión en una cafetería en la cual no podía reunirse con el denunciado. El juez y el denunciado no podrían estar juntos, por lo tanto nosotros creemos que no hay imparcialidad. Se excusó, pero la mayoría de los jueces, haciendo un mal espíritu de cuerpo, dieron paso que sigue el mismo juez tramitando esta denuncia, así que todavía no se ha resuelto, pero ya en su texto el juez Marco Rodríguez manifiesta que Freddy Carrión es su enemigo, manifiesto, y que Priscila Schettini da lo mismo porque publica en redes sociales estas reuniones que yo entre comillas llamo negociaciones entre el señor Marco Rodríguez y el presidente de la Corte Nacional. El regreso no nos preocupa, nosotros seguimos peleando y seguiremos hablando con la verdad, y si es de denunciar, seguiremos denunciando, y a los mismos jueces los volveríamos a denunciar una y otra vez hasta demostrar la inocencia de Freddy Carrión. Priscila, ¿lo van a denunciar formalmente? Esta denuncia, bueno, pues que la has hecho pública, ¿se la va a denunciar formalmente? Esta denuncia está presentada, se presentó la excusa formalmente, adjuntando las fotografías de la reunión, todo. Ante esto se resolvió en la Corte Nacional que se niega la excusa y que continúe normalmente el juez Rodríguez sustanciando esta causa. Así que vamos a esperar a ver el informe, cómo sale en el caso de Freddy Carrión, teniendo en cuenta que Marco Rodríguez fue el juez de primera instancia que sentenció a 3 años a Freddy Carrión. Por lo tanto, no hay imparcialidad entre los jueces de la Corte Nacional y seguimos teniendo una Corte Nacional, así regrese el juez Iván Saquicela, una corte sin credibilidad, una corte que se inventa lapsus de formalidad y una corte que se presta con la Fiscalía General para perseguir a personas inocentes, para perseguir a lideresas sociales, a dirigentes sociales, como se ha venido dando en este tiempo. ¿Cuál es la sentencia que se le da a Freddy Carrión? Bueno, recordemos que él está acusado de un supuesto delito de abuso sexual, mismo que no fue comprobado. La sentencia es de 3 años, tiene que cumplir una pena completa. Ha sido apelada esta sentencia, por lo tanto él sigue en prisión preventiva. Ha habido un retraso judicial de cerca de 4 a 5 meses en la cual no se ha despachado las causas en el tema de Freddy Carrión. Recién tenemos ya un tribunal conformado, antes no lo había, y por eso fue también la denuncia a Iván Saquicela. Se presentó también una denuncia formal ya ante el Consejo de la Judicatura contra el juez Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Samno Macías por posible dolo en el caso de Freddy Carrión, que fueron los jueces de la primera instancia. Esto también ya está en la Corte Nacional y será el Pleno de la Corte, todos los jueces de la Corte que tienen que analizar estas denuncias presentadas en el Consejo de la Judicatura. ¿De esto para qué fecha o tentativamente para cuándo ustedes tendrían una respuesta? Bueno, tendrían que dar respuesta próximamente, pero no hemos sido notificados. Como digo, nuestra justicia actúa de acuerdo a la conveniencia política, y así se ha movido nuestra justicia ecuatoriana. Así que cuando le conviene aceleran las cosas y cuando no le conviene no aceleran nada. Por ejemplo, el tema del señor Saquicela, Consejería pasó muy rápido la denuncia y lo suspendieron, a pesar que nosotros venimos denunciando desde hace más de un año, pero las denuncias a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al fiscal subrogante Wilson Toinga, no han hecho absolutamente nada. Entonces vamos viendo que la justicia se vuelve selectiva y que van jugando al tema político o la situación política del país. ¿Ustedes no han pensado en llevar a instancias internacionales el tema de Freddy Carrión? Tomando en consideración la vulneración de derechos y que no se ha seguido el debido proceso. Sí, se encuentra ya una denuncia en la ONU presentada justamente para que pueda ser revisada por la Mesa de Trabajo de Detenciones Ilegales y Arbitrarias. Hay que decir que el caso de Freddy Carrión ya cumple con todos los requisitos para demostrar las ilegalidades cometidas en el caso. Primero, es un secuestrado estatal, un secuestrado judicial, un secuestrado político por el gobierno Moreno Lazo, que yo digo, han sido tomados por jueces que se inventan los lapsus de formalidad, errores informáticos para justificar o para proteger a la fiscal general del Estado, quien forjó documentos
de manera ilegal para detener a Freddy Carrión. Y hay que recordar que la Policía Nacional también jugó un papel aquí desleal al adulterar partes policiales. Esa es la justicia ecuatoriana, una justicia prostituida, una justicia que no ha cambiado, que hemos visto durante este tiempo a otros dirigentes sociales que se han hecho lo mismo, de las mismas mañas o de las mismas artimañas que se han hecho con Freddy Carrión lo vuelven a repetir. Entonces yo por eso siempre digo, lo que le pasa a Freddy Carrión o lo que le pasó a Freddy Carrión le puede pasar a cualquier ecuatoriano. Estamos totalmente en la indefensión mientras tengamos un gobierno que esté tomado todos los poderes del Estado y la función judicial es uno de ellos, que están dando resoluciones de acuerdo a los gobiernos de turno, de acuerdo a las negociaciones debajo de la mesa o de acuerdo a lo que les conviene tomar en ese momento la libertad o no de ciertas personas. Nosotros apelamos de que todavía pueda quedar uno o que dos jueces dentro de la Corte Nacional que por lo menos actúen de manera legal. Hay un juez en específico, pero de la Corte Constitucional, que presentamos una acción y que hubo por primera vez más de un año un voto salvado, en el que él dice que es correcto presentar en la Corte Constitucional el pedido de la acción extraordinaria de protección y que se cumple con todos los requisitos y que Freddy Carrión estaría con una detención ilegal arbitraria y que se debería analizar. Lastimosamente, dos juezas, entre ellas una jueza reciente que fue puesta también por este gobierno, por lo tanto, impidieron que se dé paso a esa acción extraordinaria. Así que terminaremos con todos los recursos nacionales, pero ya estamos encaminados a los recursos internacionales, que es lo importante, y ahí vamos a demostrar y tendrán que pagar la consecuencia los jueces, fiscales, policía y hasta el propio Estado por todo el daño causado no solamente a Freddy Carrión, sino a los ciudadanos al momento de quitarles un defensor del pueblo que cumplía con sus funciones y también el daño que ha causado a su familia y al entorno que rodea a Freddy Carrión. Priscila, se habla mucho en el tema de Freddy Carrión y siempre se ha hablado pues de la injerencia de la Asamblea, ¿no? Y de todos estos procesos que vinieron en función de esa detención de Freddy Carrión, ¿no? Tanto así, como tú sabes, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que ni siquiera puede establecer bases para nombrar contralor, defensor del pueblo. ¿Hay injerencias aún de por medio de ese tipo? Sí, claro, lo hemos visto en la última sesión, pueden darse cuenta en el tema del paro nacional, cómo votaron los asambleístas, ¿no? Al inicio, en el caso de Freddy Carrión, la izquierda democrática quien propuso y varios integrantes y uno de Pachacuti que propuso se dieron cuenta que se tomaron la institución de la Defensoría del Pueblo, se la repartieron y se la denunció en su momento. Varias personas que están involucradas en la Corte Nacional tienen familias, asesores y parejas sentimentales de jueces que están dentro de la Defensoría del Pueblo. Entonces, por lo tanto, se feriaron la institución y por eso colaboraron para detener ilegalmente a Freddy Carrión. Por lo tanto, yo creo que la Asamblea no está siendo parcial para nada, más bien está más bien parcializada en este momento y el gobierno ha logrado, como dije, tomar casi todas las funciones del Estado, cerrar puertas a los ciudadanos y a cualquier persona que quiera interponer recursos para protegerse en sí a un gobierno que se protege atrás de las instituciones públicas, atrás de los funcionarios públicos, de la policía y militares, pero lo menos que hace es tratar de llevar a cabo un país transparente, democrático. Eso no existe en el país, no hay justicia tampoco transparente, no hay justicia apegada en derecho. Aquí lo que hay es siempre los compadrazgos, las negociaciones bajo la mesa, existen los dineros de por medio y eso es algo público que todo el mundo lo sabe, así que hay que ver ahora en adelante cómo han sido las negociaciones y ver cómo se va a manejar la Asamblea Nacional, el Consejo Electoral, las funciones judiciales, la Fiscalía, cómo van a manejar esta situación después de la votación del artículo 130, numeral 2 de la Asamblea Nacional para la destitución de todos en general, del presidente y los asambleístas, que no se pudo llegar al fin. ¿Cómo le va, Priscila? A ver, hemos visto que esta semana volvió el presidente de la Corte Nacional de Justicia a su cargo, lo reintegraron, pero casi que lo regresan con honores. ¿Hay tal vez algún acuerdo político? Porque él mismo habla de que se ha metido la mano a la justicia. ¿Usted cree que hay algún tipo de acuerdo político después de que el Partido Social Cristiano salvó al presidente de la República de la muerte cruzada?
Bueno, si ha sido recibido con honores, ¿qué más le toca a la gente? Por cuidar su puesto de trabajo, que está tan difícil ahora conseguir trabajo, le toca ir a aplaudir a cualquier persona que ingrese nuevamente. ¿Qué más le toca? Poner la otra cara y decir, bueno, regrese para que no me vote. Eso es lo único que hacen. Y por segunda parte, el regreso de Iván Saquicela, lo que él ha dicho, que han metido la mano a la justicia, bueno, la debe conocer muy bien para que lo diga, ¿no? Él tal vez ha metido la mano en la justicia en algunos casos, que por eso menciona que en su caso en particular se ha metido la mano en la justicia. Bueno, debe conocer muy bien o a detalle, él más que yo debe conocer si es que realmente se mete la mano en la justicia. Yo puedo decirle que sí, y que muchos de los jueces de su Corte Nacional que él preside mete la mano en la justicia, que se esperan las llamadas de WhatsApp desde las fiscalías generales y actúan de manera ilegal, y que por eso han sido denunciados, que por eso han sido publicados por inventarse resoluciones políticas. Así que ahora le caiga un poquito de lo mismo que dan dentro de esa Corte Nacional no es sorprendente. Lo que sí es que nuestras denuncias han sido apegadas en derecho, no hemos metido la mano en la justicia para nada, porque nosotros no tenemos padrinos, lo que tenemos es la voluntad, las ganas de decir la verdad y actuar con la Constitución y las leyes. Por eso digo que en algunas ocasiones se actúa con agilidad dentro del Consejo de la Judicatura, y en otras, para proteger a la Fiscalía, en cambio ahí no actúan. Por lo tanto, en el caso de Freddy Carrión, no se han resuelto nuestras quejas, no se han resuelto nuestras denuncias, y siguen estancadas y siguen paradas. Pero en otros casos que les conviene al gobierno de turno, que les conviene a la justicia o al mismo presidente de la Corte, se agilitan. Vemos muchas personas cómo les cambian las medidas para que vayan a arrestos domiciliarios, para que vayan presentaciones, para que se presenten semanalmente, prohibición de salida del país. Pero en el caso específico de Freddy Carrión se han negado todo, a pesar de que hemos demostrado a diestra y siniestra a todos los ciudadanos la inocencia y cómo se ha forjado un caso, cómo se ha armado un caso de Freddy Carrión. Y es por eso que aquí anticipamos nuevamente que no vamos a descansar. Así haya regresado el señor Iván Saquicela, eso es lo de menos. Nosotros vamos a proponer un nuevo habeas corpus en el cual invitamos a la ciudadanía a firmar, que sean 100, 200, 300, 400 ciudadanos, que lleguemos con las firmas a presentar un nuevo habeas corpus por el tema de la caducidad de la prisión preventiva, y que se dé cuenta que el apoyo ciudadano no se lo gana obligándoles a las personas a aplaudir, a hacer vehemencias, porque perdóneme, salir por ilegalidades, por cometer errores y regresar como se ven en las imágenes, eso dice mucho de una persona. Hay que trabajar honestamente, hay que trabajar como tiene que ser. Si es un presidente, haga cumplir su función como presidente, que se respeten las leyes y la Constitución como dice, no que se vea la metida de mano en la justicia, que me imagino que debe conocer muy bien el señor Iván Saquicela. Claro, Priscila, ¿en qué puede haber aportado el presidente Saquicela en la persecución contra Freddy Carrión? Bueno, ha habido un retardo judicial, ha sido notificado. Se le ha pedido que conforme en el tribunal en su momento, y fue denunciado justamente por eso. Y al juez que también tenía la causa fue denunciado. Todo esto va desde el manejo. Si la presidencia de la Corte no maneja los tiempos, no maneja los sorteos como tiene que ser, porque en el caso de Freddy Carrión casi nunca existe un sorteo automático, siempre es manual, nos reciben los documentos manuales y eso no dice la ley. Por lo tanto, están pidiendo que le toque a cierto juez específico. ¿Para qué? Para que actúe de manera ilegal, para que se vaya en contra de lo que dicen las leyes. Entonces vamos viendo procedimientos que en la Corte Nacional se vuelven repetitivos e ilegales, y por todas estas circunstancias hemos denunciado. En su momento se denunció también en la Asamblea Nacional los cargos que ocupaban en la Defensoría del Pueblo de personas cercanas, tanto el presidente de la Corte Nacional como del presidente de la Asamblea Nacional actual, el señor Saquicela. Por lo tanto, vamos viendo que en su momento tuvieron intereses dentro de la Defensoría del Pueblo. Así que yo creo que muchas personas estuvieron involucradas en este tema. Y otra cosa adicional, en la Fiscalía hemos pedido en su momento, en el fraude procesal, que se registre, que se revise las llamadas telefónicas de quién, del presidente de la Corte Nacional, de los jueces de la Corte Nacional, de la propia fiscal general del Estado, de los generales de la policía. ¿Y qué pasó con este pedido? Nos sacaron del proceso. Nos dijeron, no, ustedes no van más, nosotros solitos vamos a investigar a la fiscal Diana Salazar. ¿A qué tanto le tienen miedo? Y es más, hay otra cosa que tienen que saber. Desde la Corte Nacional de Justicia hasta el día de hoy no nos entregan los CDs de los videos del ascensor del 15 y 16 de mayo.
No podemos defendernos, no nos quieren entregar, la fiscal dice que no nos puede dar y el juez tampoco se presenta, que fue el juez Córdoba. Nos ha tocado presentar habeas data, que significa pedir información a través del juez, porque no nos quieren entregar copias de los expedientes que le corresponde a la defensa de Freddy Carrión. Eso no es irse contra la ley, eso no es ya tener un direccionamiento en contra para Freddy Carrión, y esto también sabe el presidente de la Corte Nacional, y que se permita esta vulneración más de derechos de Freddy Carrión es ilegal. ¿Por qué no nos dan los CDs? Porque sabemos que esos CDs están cortados, manipulados, y lo que no quieren es que saquemos a la luz todo lo que hay en esos videos y en esos CDs. Correcto. Ahora, la pregunta es, hay una denuncia, una denuncia pública de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia participó en este sistema de captación de dinero del ex notario Cabrera. Eso también, ¿usted no cree que podría ser de que una persona que está dictando justicia haya participado en este tipo de captación ilegal de dinero, o que haya depositado dinero en un tipo de negocio ilícito? ¿Hasta qué punto puede ser que alguien que ha estado dentro de ese tipo de actividad sea la que dicte sentencias aquí en este país? Bueno, eso es grave, ¿no? Yo creo que eso lo hizo en el momento también que fue concejal, se hizo el escándalo, pero a la gente muchas veces se nos olvida, al pasar del tiempo se nos olvida estas cosas. Y es lamentable que sí, que habiendo estado involucrado en un tema de chulco, porque se llama chulco, esa es la palabra común y corriente, esté presidiendo la Corte Nacional de Justicia. Y lo que es más grave es que no se tenga la independencia de la institución para ejercer justicia, porque no solamente perjudica a Freddy Carrión, sino hay una independencia judicial perjudica a todos los ecuatorianos. Por lo tanto, ese antecedente debería haberse activado y debería la justicia haber resuelto. Pero como aquí vemos que la justicia no existe, y aquí de acuerdo a los favores políticos, de acuerdo al que tiene más plata o al que tenga más amistades se resuelve la justicia, entonces no ha pasado absolutamente nada. Entonces hay que recordarles también a los ecuatorianos quiénes son nuestras autoridades y cómo están actuando en la manera actual. La Corte Nacional de Justicia, como digo, la Fiscalía General del Estado, son instituciones que toman los gobiernos de turno para perseguir a personas, no para impartir justicia, para perseguir. Aquí nos están impidiendo que los ecuatorianos tengamos una verdadera justicia pegada en derecho. Aquí lo que hacen es simplemente inventarse resoluciones de lapsos de formalidad, inventarse resoluciones políticas, y de las cuales están acostumbrados a que nadie les diga nada. Entonces, cuando comenzamos a denunciar, cuando comenzamos a hablar, comienzan las amenazas, comienzan las persecuciones también hacia nosotros, y hacia allá es lo que quiero que entiendan. El hablar y denunciar a estos jueces o juezas que han cometido diferentes errores, lo que permite es que los ciudadanos tengamos la oportunidad de que nuestro sistema judicial sea pegado en derecho y que nadie falle en contra o a favor cuando sea el momento indicado. Aquí lo único que se hace es esperar las negociaciones a través de abajo, del dinero que tenga, a través de las amistades dentro de los jueces y abogados, y eso es lo que pasa a nivel nacional, no solamente en la Corte Nacional, a nivel nacional en las Cortes Provinciales, en la primera instancia se da mucho esta situación. Por lo tanto, creo que hay que invitar a los ciudadanos a denunciar. Cuando tengan algún pronunciamiento que un juez haya actuado de manera ilegal, denuncien. Cuando tengan abogados que quieran negociar con fiscales y que les piden plata, denuncien. Solo es la única manera de parar esta corrupción que existe dentro del sistema judicial, que está tan prostituido y que perjudica a todos los ecuatorianos. Priscila, pero si el presidente de la República ayer en su presentación de los nuevos ministros, él habló de que le han ido a proponer situaciones de corrupción, propuestas de corrupción, pero él solamente lo dice, pero no va a la fiscalía y presenta la denuncia, como en el caso de los asambleístas que los acusaba de corruptos, que le habían ido a pedir dinero, al mismo Javier Herbas, que le dijo que le perdone los impuestos, le condone impuestos. Él solo lo ha hecho en discurso, pero de allí que haya ido a poner una denuncia, no hemos visto hasta el momento. Sí, yo escuché las declaraciones. Bueno, tanto dice que las paredes de Carondelet, si pudieran hablar, bueno, denuncie, señor presidente, ¿qué está esperando? Ya creo que estamos cansados, ni siquiera le creemos, lastimosamente, como no presenta denuncias, como no presenta pruebas ante la justicia, porque si yo digo
que los jueces en este caso se han inventado el lapsus de formalidad, lo denuncio, y por eso existen las denuncias y las quejas. Si yo digo que la fiscal general forjó documentos y lo estoy diciendo públicamente, voy y denuncio, y lo hemos hecho. Entonces, señor presidente, le invitamos que si dice que hay corrupción, que le han pedido puestos, que le han pedido instituciones, vaya y denuncie, porque ya no se le cree nada. Si tenemos un presidente o un presidente y funcionarios que están evadiendo impuestos, porque así hemos visto los nuevos ministros, ¿qué vamos a esperar de estas acusaciones que no tienen ningún sustento legal? Y no creo que lo haga. Si tenemos un presidente que no es capaz de sentarse a dialogar, ni siquiera en las protestas que hubo en junio, no creo que se presente una denuncia. Entonces yo creo que las personas que se sienten aludidas o las que por lo menos se nombraron en su momento deberían presentarle más bien una denuncia por calumnias, por injurias al presidente de la República, pero es que lastimosamente o tienen rabo de paja o también tienen miedo en denunciar. Esa es la política que existe en el país y los políticos que tenemos, que simplemente son discurso, 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 vamos a luchar con la corrupción, aquí me han venido a amenazar, no vamos a permitir. Bueno, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? El señor Hervas también se sintió ofendido, pero no vi ninguna denuncia en contra de Lazo. Entonces vamos viendo que aquí los políticos simplemente son puro discurso y menos acciones. Así que yo creo que, primero, no le creo absolutamente ya nada al presidente. Cuando presente la denuncia formal y cuando la tenga, ahí anuncia a todos los ciudadanos para realmente creerle y ver que está luchando contra la corrupción. Priscila, hace algún tiempo sabíamos que recibías amenazas, ¿aún las recibes? Sí, existen amenazas, hay persecuciones, hemos visto vehículos y personas que siempre están rondando en la oficina o cerca de donde nosotros estamos, han habido constantemente. Esto lleva un proceso de denunciar, de hablar y de meternos con el Estado como tal, porque aquí nosotros hemos denunciado a un gobierno, a la policía, a fiscalía, a jueces, y eso no les gusta o no les permite más bien que los ciudadanos podamos hablar libremente. Lo que intentan es silenciar y callar. Para eso estamos siempre cuidándonos, protegiéndonos, siempre hay ojos detrás de nosotros que puedan ayudarnos a cuidarnos mutuamente, porque aquí hay que proteger. Y también hay que decir y hay que dejar en claro que no solamente Freddy Carrión ha sido perseguido judicialmente, ya el abogado Richard González, que es abogado de Freddy Carrión, que ha estado defendiendo la causa ya por 4 ocasiones, los jueces de la Corte Nacional han presentado denuncias al Consejo de la Judicatura para pedir multas porque se ha llevado supuestamente un procedimiento mal o irregular por parte del abogado defensor de Freddy Carrión. Entonces, ya vemos que las persecuciones judiciales no se dan solo ya a Freddy Carrión, sino al entorno, a los abogados, tratan de amedrentar al abogado para que ya no defiendan más a Freddy Carrión, y eso rechazamos rotundamente, estas actuaciones desleales, estas actuaciones ilegales que tratan de cometer los jueces simplemente para callar al abogado, para callar a quienes defendemos a Freddy Carrión. Priscila, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Priscila. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Gracias a la ingeniera Priscila Schettini, activista social y esposa del ex defensor del pueblo, doctor Freddy Carrión, aquí en Los Especialistas. Y a desearle mucha suerte a Priscila, ¿no? Más allá de cualquier cosa, ha demostrado pues ser una mujer bastante fuerte, mi querido Jaime, porque esa persecución valiente que ha vivido ella, su esposo, ella involucrado, su familia, sus hijos, estar metida, involucrada en el tema de la revocatoria de mandato, y bueno, pues ahí la vemos firme. La verdad es que... Y tomó una bandera de lucha, ¿no? Por desde el punto de vista como mujer ha sido alguien que nos ha demostrado que está con los pies bien puestos sobre la tierra, y bueno, pues, y que como usted dice, no toma esa bandera de lucha en estos momentos, no solo, ¿no? Peleando por la libertad de su esposo, ¿no? Sino también por el pueblo, porque está en el tema de la revocatoria de mandato. Así que, bueno, pues un saludo muy especial a ella y a todas esas mujeres, ¿no? Que están en la sierra, que sabemos que hay muchas, que están pendientes y que están participadas, involucradas en este colectivo social, no solamente en este, sino en muchos, Jaime, ¿no? Exacto. En muchos y en todo el país, porque las mujeres han demostrado que pueden coger esa bandera de libertad y que también pueden salir a luchar, salir a guerrear, y que su voz también puede ser escuchada, es escuchada y debe ser escuchada, aunque aún las mujeres... somos soslayadas y muchas veces vulneran muchos derechos de nosotras las mujeres. Eso en términos generales, pero bueno, pues ahí está.